Mi instrumento es la orquesta. Cada orquesta tiene un alma, sea porque son de una región específica, sea porque tienen una cierta tradición en repertorio. El trabajo fundamental del director ahí es ponerle su nota, ponerle su carácter, ponerle su estampa. Lo que yo creo que tiene que hacer un director, sea un invitado o sea su titular, es lograr sacar esa alma musical que tiene mucho que ver con la misma gente también. Y cuando uno logra eso, logra potenciar toda la música que tiene esa orquesta. Puede ser el mismo director, un director muy famoso, y le puede ir muy bien en una orquesta y en la otra no, por ejemplo. Yo siempre he notado una diferencia en la música cuando ya empiezo a dirigir, y es que la orquesta en Viena, sobre todo en las cuerdas, en los instrumentos de cuerda, los músicos que hacen parte de la orquesta de Viena son músicos que casi todos, la gran mayoría, vienen a estudiar a Viena, hacen su escuela allí, vienen jóvenes y luego hacen sus pruebas y se ganan pues la plaza y tocan en la orquesta. En España es un poco diferente. En España no existe todo ese conservatorio, no existe toda esa tradición, sino que los músicos vienen de todas partes, entonces es un poco más dispareja la manera de tocar. En Viena todo el mundo sabe cómo tocar una sinfonía de Beethoven o de Mozart porque estás en Viena y tienes que aprender a hacer eso. En España es el director el que tiene que dar esas líneas. Hay una cosa muy interesante, muy importante en la escogencia, yo creo que de un director, por el lado desde el punto de vista de la orquesta, y es la conexión, la química. Existe siempre hay una química, como en todo en la vida, entre las personas, entre los músicos. Cuando el director llega por primera vez, que además es uno de los momentos más difíciles, yo creo que por lo menos como yo lo entiendo y como lo siento del director, es ese primer ensayo o esos primeros ensayos con una orquesta, además cuando es una orquesta que no conoces. La orquesta siempre está muy pendiente de eso, de esa química, de cómo funciona, cómo logras conectar. Let's try just maybe the last 2 bars before number 2. The very beginning is very good. Just maybe thinking, always going more piano. Un director tiene que tener un dominio de la técnica que le permita dirigir cualquier orquesta. Aparte de si les gusta o no, digamos, la persona, cuando se pare a dirigir tiene que tener una técnica clara. Trato de escoger lo que yo quiero hacer. Lo que pasa es que no siempre las orquestas están dispuestas a eso. Muchas veces las orquestas pues tienen o sus programaciones o como sus predilectos también. Las orquestas pues tienen como sus fuertes también. Si estás en la Filarmónica de Viena, por supuesto el repertorio alemán, el repertorio austriaco es su fuerte, sea Gustav Mahler o sea Mozart o sea Beethoven o inclusive Mendelssohn. Si estás en Francia, por ejemplo, pues el repertorio francés es más interesante. Entonces, si vas a Viena, lo menos aconsejable, y sobre todo si estás por primera vez, es hacer un repertorio francés. La música contemporánea, pues como su nombre lo dice, tiene que estar en el momento, tiene que estar reflejando lo que está pasando. Y yo creo que, haciendo un poco como la similitud social, eso no siempre es agradable. No siempre es agradable que te estén mostrando cómo es el mundo, aunque sea a través de la música. Para la misma orquesta, para el público, es muy difícil encontrarse compositores que les estén como poniendo enfrente un mundo que cada vez es menos glamuroso, que cada vez es menos bonito, que cada vez es más fuerte. Y yo creo que la gente de alguna manera en la música clásica intenta todavía pues, encontrar ese refugio de lo que es, como de museo, no mal entendido, pero sí, como cuando tú vas al Louvre y empiezas a ver pues, estos grandes cuadros y lo que haces es que te llenas de mucha alegría, pero es una alegría que te está transportando como a otro momento histórico, como donde uno cree que todo era más bonito, que no lo era al fin y al cabo. Yo creo que en la época de Mozart se vivía tan mal como ahora, o también, solo que era diferente.
A mí me interesa hacer el concierto, me interesa que la obra suene bien, que esté todo perfecto, pero me interesa casi más, o por lo menos igual, que el músico esté bien, que el músico esté bien tocando por lo menos, que es lo que me corresponde a mí. Ojalá pueda estar bien también fuera del ensayo y fuera y en su casa, pero cuando estemos haciendo música la gente se sienta bien. Soy un poco fanático de la armonía, no de la armonía de que suene todo bonito, porque no me importa que suene feo si la obra lo pide, pero la armonía a la hora de hacer música. Yo creo que lo importante del director es tener muchos sueños, ¿no? Como para todo el mundo. Yo sueño haciendo grandes producciones de ópera, ojalá pudiera hacer grandes producciones de ópera aquí en Colombia también, con buenas orquestas, con buenos montajes, seguir trabajando con gente joven, seguir haciendo más orquestas, más proyectos, aquí en Colombia, por ejemplo, hacer talleres de dirección. Me acuerdo que un periodista me preguntaba, pues inclusive dejaba un poco entrever en su pregunta como, es que usted ha tenido mucha suerte, como que dice, pues usted ha sido muy de buenas. Entonces yo le decía, mire, ¿por qué no? Puede que sí, pero eso de la suerte y eso del de buenas, eso es muy relativo, ¿no? Porque eso al final uno tiene que construirlo. Y cuando estuve frente a la Filarmónica de Viena yo notaba eso, o sea, que no es simplemente la suerte de que sí, que algún director pues se puso enfermo y entonces canceló, sino de qué haces con ese momento. Y para eso tienes que tener muy claro en la mente cómo funciona la música, qué es lo que quieres hacer, para dónde vas, si es el momento adecuado y poder tomar esas decisiones, poder decir que no. Si la orquesta te pide hasta tal obra y no es la obra que tú consideras la adecuada, le tienes que decir que no, sin miedo, con el respeto que requiere todo, la obra, el debut, uno mismo. Pero es importante en el momento en que estoy ahora entender que solamente, pues, o básicamente es el trabajo lo que consigue eso. Y por esa misma razón no abusar de ese pedacito de suerte que siempre hay, por supuesto. Yo trato de no abusar de él. Siempre antes del concierto igual vuelvo y reviso las partituras, vuelvo y las estudio, aunque ya las haya dirigido 3, 4, 5, al final de la gira 10 veces, pero yo tengo que volver a mirar la partitura antes del concierto, revisar, concentrarme, aunque sea 5 minutos, porque esa suerte que está y que tiene que haber en el momento del concierto, no puedes abusar de ella porque eso se acaba. En la música como tal yo me sueño dirigiendo porque hay tanto repertorio y ahí está, yo no me imagino haciendo otra cosa, es que creo que no me podría aburrir nunca.